Recibir fuerzas, hermano, cuando realmente no las hay. A veces uno tiene que sacar como que un extra. Pero nuestras fuerzas humanas nunca nos darán para seguir adelante. Si usted le pregunta a alguien que está entre nosotros, que lleva muchos años en el Evangelio, y usted le pregunta, ¿cómo han logrado permanecer hasta aquí? Solo las fuerzas que Dios da nos ha ayudado a permanecer. ¿Será imposible permanecer en el Señor, en su camino, pese a tantas luchas, tantas batallas, si Dios no nos suministra las fuerzas que nosotros necesitamos? De manera que solo no podemos, solo Dios nos puede ayudar. En esta noche yo les traigo un episodio muy conocido. Todos lo conocemos, pero de ese episodio vamos a aprender. Siempre aprendemos de la palabra de Dios, pero de ese episodio vamos a aprender. Y yo quiero que todos en esta noche estemos pensando en esta expresión: fuerzas sobrenatural. Porque realmente lo que necesitamos son fuerzas sobrenaturales, fuerzas de Dios para continuar. El camino cada día se hace más pesado, más angosto, más difícil, pero solo Dios nos puede ayudar. A quien digo, no pidamos que Dios quite, que Dios limpie nuestro camino y que quite las piedras, sino más bien que Dios fortalezca la planta de nuestros pies para continuar adelante. No nos queda otra que seguir adelante. Y el episodio del que quiero hablar, solo voy a tomar 2 versos del capítulo 14 del libro de los Jueces. Y no lo busque, solo escuche, o si quiere lo puede buscar, pero quiero yo tomar toda su atención. Sopórteme por unos minutos, pero quiero tomar toda su atención. Pero si quiere puede buscarlo. Libro de Jueces, capítulo 14, versos 5 y versos 6. Algo que todos conocemos, pero no dejaremos de aprender en esta noche. ¿Estamos ahí? Escuchemos. Dice la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 14, versos 5 y versos 6. Dice: y Sansón descendió a Timnac con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timnac. Y aquí un león joven venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que habían hecho. Aprovecho porque veo a algunos que son más jóvenes y solamente les doy un consejo rápido, y es que es un error gravísimo no contarle a nuestros padres lo que nos ha sucedido, porque él no le contó a sus padres lo que había sucedido. Pero volvamos, hermano, porque nuestro tema es fuerza sobrenatural. Y hablando de este episodio y viendo así como Sansón iba y un león joven se lanzó, no un cachorro juguetón, un león joven se lanzó sobre él y él lo tomó y lo mató y lo despedazó como se despedaza un cabrito. Yo sé que en alguna ocasión hemos visto, hermano, una de las superproducciones de Hollywood acerca de la vida de Sansón. Y en las películas que hemos visto, Sansón siempre lo presentan como un coloso humano, como un hombre muy fuerte, que tiene una estatura muy imponente, con brazos y piernas muy fornidos, muy fuertes, sus abultados músculos. Sinceramente, como lo presentan en las películas, sin ningún problema él pudiera presentarse en una competencia de fisiculturismo, sin ningún problema. Pero sin lugar a dudas, como lo presentan en la película, su mera presencia infunde temor y asombro, porque lo presentan en la película como un hombre muy grande, muy fuerte, un carácter bien feo. Lo mismo también lo vemos en las Biblias ilustradas. Todas las Biblias ilustradas presentan a Sansón como un imponente gigante que inspira terror a los filisteos que le ven. Es cierto que la Biblia declara que los filisteos le temían en gran manera, pero no era por su portento físico, sino por su extraordinaria fuerza que venía de Dios. Era por eso, no sé, hermano, yo sé que las personas no nos van a temer por nuestra apariencia, yo lo sé. Allá en Cuba dice que las palmas grandes se cortan por abajo y se caen. Cuando alguien grande quiere abusar de un pequeño, hay un dicho en Cuba que dice que las palmas altas son las más fáciles de tumbar.
De manera que todo león tiene su domador. No sé si por aquí también dicen así. Todo león tiene su domador. No sé si usted ha visto alguna pelea de boxeo que él es muy grande y muy fuerte y un chiquitico finalmente le gana. De manera que todo león tiene su domador. Y yo sé que las personas no nos van a temer por nuestra apariencia. Podemos ser muy grandes, podemos ser muy fuertes, podemos ser muy feos, pero sí nos pueden temer, hermano, si la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y yo sigo diciendo que la virtud no estaba en los músculos ni en el tamaño de Sansón, sino en que la presencia del Espíritu de Dios estaba sobre su vida y sus fuerzas eran multiplicadas. Desde la juventud y aún las personas mayores también, un poco más adultas, las vemos hacer ejercicio para estar fuertes y tener músculos presentables y tal vez inspirar un poco mejor el porte o también respeto. Pero ¿qué tal, hermanos, si ejercitamos nuestros músculos espirituales a través de la oración? ¿Qué tal si ejercemos un ejercicio mejor, el de la santidad, el del temor a Dios, el de la disciplina espiritual, el de la abnegación, el de la honestidad, entre otros? ¿Qué tal si lo hacemos? Pero quiero que observemos los versos que hoy nos interesan. Del verso 5 y el verso 6 dice la Biblia que Sansón iba a Timnat para tomar una mujer de entre los filisteos, y que en el camino un león joven lo comenzó a seguir, lo comenzó a perseguir. Entonces nos dice el texto bíblico que el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. El resultado fue que Sansón tomó al animal, lo despedazó usando solamente sus manos. La implicación del verso es clara. Sansón no despedazó al animal por su fuerza brutal o por la fuerza brutal que poseía, sino porque el poder del Espíritu de Dios vino sobre él. Así que yo te digo en esta noche que tus fuerzas son más que nada si no buscas a Dios. Tus fuerzas son más que nada si no buscas a Dios. Necesitas la potencia de Dios en tu vida, su Espíritu. Entonces vas a vencer todo aquello con que batallas a diario. No son con nuestras fuerzas. La potencia no era de Sansón, era del Espíritu de Dios. Era del Espíritu de Dios y la fuerza venían del Espíritu de Dios. Entonces Sansón bien podía haber sido una persona cuyo aspecto pasara totalmente desapercibido. Nada extraordinario ni súper llamativo. Sus medidas no serían muy diferentes a la de cualquier otro ser humano, ni su musculatura superior a la de sus compañeros, porque la fuerza no venía de él, venía de Dios. No sé por qué lo pintan tan grande, por qué lo pintan tan fuerte, si la fuerza era de Dios. La fuerza venía de Dios. Tus fuerzas vienen de Dios, no porque eres bonito, no porque tienes mucho conocimiento, no porque tienes muchos títulos, vienen de Dios. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por tu capacidad y sabiduría, y mucho menos por tu fuerza, ha sido por la fuerza sobrenatural que le has pedido a Dios en oración y Él te la ha suministrado. Es imposible llegar hasta aquí si Dios no nos hubiera ayudado. Es imposible que un hombre mortal, un simple mortal, por mucha fuerza que tenga, pueda despedazar un león. Y ahorita le voy a dar la característica de este león joven. Y lo pueda despedazar como si fuera un cabrito. ¿Quién era él? Era un man, Superman. ¿Quién era él? Era el Espíritu de Dios. Pero nosotros los seres humanos siempre estamos mirando lo relativo y nos olvidamos de lo absoluto. Y lo absoluto aquí es que las fuerzas venían de Dios. Porque una vez que todos conocemos la historia, él desobedeció a Dios, pues entonces se fueron las fuerzas. ¿Dónde estaba el portento físico? ¿Dónde estaba el hombre súper temible? Si jugaban con él como si fuera un juguete. ¿Dónde estaban? No sé por qué en la película lo ponen tan fuerte y por qué en la Biblia ilustrada lo ponen así. Y minimizan a Dios. No sé por qué lo hacen. En nuestras mentes normalmente está que Dios bendice condiciones que ya existen en nosotros. Eso nos pasa a nosotros. En nuestras mentes está que Dios bendice condiciones que ya están en nosotros. Y eso está muy mal, hermano. El mundo sigue llamando a los capacitados, pero Dios al que llama capacita. Seguimos con los términos invertidos. Seguimos pensando mal, porque en nuestras mentes que está que el Señor bendice lo que ya existe en nosotros. Y no es así.
de otra manera, hermano, o de esta manera, entonces el 70% del mérito era de Sansón y solo el 30% restante del Señor. A mí me parece que no es así. Me parece que todo el mérito era de Dios. Y en algún momento de la historia Dios lo demostró, porque cuando Sansón hizo lo que no tenía que hacer, ¿dónde estaban las fuerzas? Ya Dios se había alejado. ¿Dónde estaban las fuerzas? Y nosotros muchas veces, pues como en las iglesias hay pocos profesionales y llega un profesional, le queremos dar el lugar. No. Es Dios, hermano. Es Dios. ¿Cuántas veces en la iglesia escogemos a personas por sus talentos naturales y pedimos a Dios luego que bendiga aquello que ya existe? Como si Dios dependiera de lo que existe. Pero qué glorioso es ver a alguien que no sabe y descubrió su talento, descubrió su don aquí en la iglesia y de pronto Dios lo usa con mucha potencia. Nosotros seguimos con los términos, hermanos, equivocados. En el reino de Dios opera otro principio completamente diferente al nuestro. Dios escoge lo necio, lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. En 1 Corintios capítulo 1 verso 7 dice que Dios, para avergonzar a los sabios, escogió a los débiles. Escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. De Dios es el poder. Fíjese si siempre ha sido así, que Dios escogió a 2 ancianos estériles para ser padre de una gran nación. Dios no necesita lo que hay en ti para Él mostrar su gloria. Dios necesita un vaso y vacío que se rinda, que reconozca que no tiene nada, que solamente llenado por Él, Él puede entonces expresar y magnificar su gloria. No sé entonces por qué me pintan a Sansón así. No sé por qué hasta este punto hemos creído que era un hombre tan fuerte y hemos minimizado a Dios sin darnos cuenta. Para mí Sansón era un hombre como otro cualquiera. Y se los voy a demostrar ahorita. Para mí era un hombre como otro cualquiera. Era Dios en él. Dios no necesita ciertas capacidades y habilidades tuyas para entonces manifestar su gloria. Dios necesita tu debilidad para mostrar su gloria. Y le digo a Pablo, quédate tranquilo, pórtate bien, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es, hermano. No es de otra manera. Mire, Dios escogió a un esclavo para ser el primer ministro del pueblo más poderoso de la tierra. Dios escogió a un tartamudo para presentar a Israel en las negociaciones contra Faraón. Dios escogió a unos ignorantes pescadores para convertirlos en apóstoles de la futura iglesia. Dios no necesita, hermano. No, que yo soy de la universidad de Harvard, de la universidad. ¿Qué le importa a Dios de dónde tú eres? Dios lo que necesita es un corazón dispuesto. Dios lo que necesita es un corazón limpio. Alguien que se despoje de lo que sabe. Y si algo sabe, dijo Salomón, si alguien dice saber algo, hágase ignorante. Y dejemos que el Espíritu de Dios fluya en nuestra vida para que Él pueda hacer en nosotros lo que Él quiera hacer. Nunca con nuestras habilidades, nunca con nuestros dones naturales, nunca con nuestro conocimiento podremos llegar tan lejos como llegaremos cuando nos vaciamos de nosotros y nos llenamos de Él. Lo que yo quiero, hermanos, porque todavía está enquistado en la iglesia. Todavía está enquistado en la iglesia que Dios puede usar ciertas habilidades que tenemos. Dios es poderoso para darnos las habilidades que nadie tiene, hermano. Para darnos las habilidades que nadie tiene. Y aunque usted crea que no, le hemos estado robando y hemos estado minimizando la gloria del Señor. Porque nuestras fuerzas, hermano, usted no sabe cuánto yo he pasado. Pero si he llegado hasta este punto todavía en la fe, ha sido porque su poder me ha sostenido. Porque he recibido fuerza sobrenatural. Y usted también, si ha llegado hasta este punto, yo sé que usted ha pasado por muchos valles oscuros, por muchos valles de sombras de muerte. Yo sé que usted ha tenido días difíciles, noches muy oscuras, pero ha sido solamente la fuerza de Dios. No ha llegado hasta aquí por tus fuerzas, ha llegado hasta aquí porque Dios te ha suministrado sus fuerzas. Como hombres y mujeres, lo mejor, hermano, como buenos cristianos, lo mejor que nos puede pasar es que nos sintamos incapaces de la tarea que tenemos por delante, para que entonces venga Dios y haga su obra perfecta. Solamente esto, hermano, nos va a conducir a una dependencia absoluta del Señor. Si así fuera, entonces Dios tomará la supremacía y nosotros escalaremos con Él y por Él, por medio de su Espíritu Santo. Si hay algo que nunca se nos puede olvidar, es que Él merece toda la gloria, porque suyo también es el poder.
Eso no se nos puede olvidar nunca, hermano. No se nos puede olvidar. Pero veamos el obrar de Dios en esta historia. Veamos el obrar de Dios. La Biblia nos dice que Sansón era un hombre de músculos exuberantes. Búsquelo. La Biblia no dice por ningún lugar que Sansón era un hombre de grandes músculos, ni de una estatura extradimensionada, ni de una fisonomía temible. La Biblia no lo dice. En cambio, sí habla de otros hombres que sí eran fuertes, que sí eran muy altos, y otros que su carácter imponía miedo. Pero la Biblia no habla por ningún lugar de las medidas de Sansón, no habla por ningún lugar de lo fuerte que era dando sus medidas, ni de su estatura, ni de un carácter. La Biblia solo habla que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por eso, hermanos, nosotros debemos de borrar, porque no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y estamos minimizando a Dios. Estamos minimizando a Dios. Y tal vez si Dios ha dejado de moverse dentro de su pueblo, si tal vez se han frenado todo ese rosario o toda esa ensalta de milagros y de señales, es porque nosotros, sin darnos cuenta, hemos minimizado a Dios. Y les he tomado esta historia para que nos demos cuenta, porque siempre estamos pensando en Sansón como el hombre fuerte, y para nada, bórrelo de su mente. Es el Espíritu de Dios en él. Es el Espíritu de Dios en él. Colocamos un poco sobre este león que mató a Sansón por la fuerza que venía de Dios. Así que entendamos siempre que todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, todo lo que somos, ha sido porque Dios nos ha dado la fuerza, porque Dios nos ha dado la sabiduría. Mire, la palabra traducida cachorro no se refiere a un animal juguetón de pocos meses, para nada, sino a un león joven y ágil, cazador de presa y capaz de devorar, no hombre, en singular, hombres, bien poderoso. Este animal es temible y bien feroz. No por gusto se le llama el rey de la selva. No era una leona, era un león. ¿Y por qué la Biblia es bien específica? Porque la leona pesa menos, tiene menos habilidades y es menor, es más chica. Así que la Biblia habla de un león, no habla de una leona. Es cierto que el león asiático es más pequeño que el león africano, pero el que más conocemos hoy es el africano. Pero de todas formas, como quiera que sea, es un león y es un animal muy, pero muy peligroso. Entendamos, hermanos, que por fuerte que sea un hombre y diestro para pelear, sin un arma letal, no podría vencer a un león fuerte y diestro para la caza. No pudiera hacerlo. Las ventajas de este felino sobre un ser humano son abismales, son muy grandes. Miren, miden de 2,5 metros a 3,5 metros. Hablo de la punta de su hocico a la punta de su cola. De 2,5 metros a 3,5 metros. Su cabeza es muy grande y todos lo sabemos porque en los circos vemos cómo el domador hace que el león abra la boca y la cabeza nuestra cabe. Así que no es una cabeza pequeña. Son muy fuertes. Los dientes, sus caninos más pequeños, sus dientes más pequeños, miden 8 centímetros. Su altura es de 1,23 metros. Oiga eso, de 1,23 metros. Los leones tienen una cola, usted sabe que en la punta tienen una matica de pelo, que se llama así mata. Pero lo que tal vez muchos no sepan es que al final de esa matica de pelo tienen una espuela de 5 centímetros, de 2 pulgadas. Que es una maquinaria, hermano, para matar. Sin contar, hermano, que sus uñas pueden medir hasta 7 centímetros. Hablando de sus uñas, recuerdo que allá en mi ciudad, donde yo nací, iban los circos hace mucho tiempo. Y ya no, nunca más fueron cuando la Unión Soviética, años 90. Ya después del 90 todo eso se desapareció. Como tantas cosas, se cayó el campo socialista y Cuba se quedó desprovista de nada, comunista sola, tratando de influenciar a otros y llevar esa miseria a otros países. Y recuerdo que había un circo allá en mi ciudad y uno de los que tenía que ver con el circo, uno de los funcionarios del circo, un moreno bien gordo, se emborrachó y pasó muy cerca de la jaula del león. Y el león con la pata de adelante le hizo así y le rajó la barriga en tiritas y sus 14 metros de intestino cayeron. Así que un león no es una cosa fácil. Un león no es una cosa fácil. Allá en mi ciudad había un zoológico, porque no hay ni comida para las personas, va a haber para los animales. Acabaron con todos los perros en la ciudad. Donde quiera agarraban perros y se los tiraban al león. No había que echarle. Si no había para los uno, va a haber para el león. Pero el león así, la leona se murió. Solo quedó el león.
Y aún así el león muerto de flaco. En las noches, hermano, cuando rugía, se oía bien lejos, porque mi casa estaba bien lejos del zoológico. Era un micro zoológico pequeño. Ya el león murió, pobrecito. No había nada que echarle. Pero un león muerto de hambre y muerto, flaco. Rugía. Imagínese un león que está en forma y con hambre para encima de Sansón. ¿Usted no ha visto que en algún momento una persona está parada y viene un simple perro pastor alemán y salte con el impulso, tumba a una persona? Imagínese aquel león que se lanzó sobre Sansón. Y te estoy hablando de un león varón que pesa como mínimo 250 kilos. Multiplique 250 kilos por 2.2, porque 1 kilogramo es 2.2. Estamos hablando de 500 y pico de libras en el aire lanzado sobre un simple mortal. 700 vueltas de espalda a Sansón. Yo no sé cómo lo agarró, yo no sé cómo lo despedazó, pero lo que yo sé es que cuando el león se lanzó, antes que el león se lanzara, se lanzó el Espíritu de Dios sobre Sansón. Y así es cuando viene la tentación, cuando vienen las luchas a tu vida, se lanza y antes que llegue a ti el Espíritu de Dios te cubre. Y tú con la fuerza de Dios vences a tu enemigo. No es con tu fuerza, hermano, no es con tu fuerza. Los machos son, los leones varones son excepcionalmente grandes, hermano. Le dije que pesa hasta 250 kilos y su rugido se escucha a kilómetros. Amados hermanos, verdaderamente sin una intervención divina fuera imposible que un mamífero de esta dimensión, fuerza y destreza, fuera vencido por un hombre. Y si tú has llegado hasta aquí, no has llegado por tus fuerzas. Llevo 10 años, llevo 15 años, llevo 5 años en el evangelio. Has llegado hasta aquí no por tus fuerzas. Hay un coro por ahí que dice: agárrate duro de Cristo. No sé si lo han oído. Que el diablo quiere tumbarte. No le importa tu tamaño, si eres bonito o feo. Así dice el coro. Y yo sé, hermano, que hemos llegado aquí por el Señor. Amados, sin una intervención divina en tu vida, tú no puedes vencer al peor de tus enemigos, y es el diablo y tu carne. No lo puedes vencer con tu simple fuerza. El verso 6 nos ayuda a comprender la victoria de Sansón. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en la mano, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. No voy a hablar del padre y la madre porque todos aquí casi somos adultos. Pero antes que el león cayera, el león se lanzó, pero también el Espíritu de Dios se lanzó o se precipitó sobre Sansón. No solo desobedeció a Dios, los padres de Sansón no estaban de acuerdo con que su hijo tomara una mujer fuera de los suyos, pero por eso Sansón sufrió mucho y hasta murió por no escuchar los consejos de Dios y el consejo de su padre. Pero aún así Dios lo permitió. Sansón no solo desobedeció a Dios y a sus padres, sino que engañó a sus padres al darles de comer de un cuerpo muerto, el del león, que era abominable ante los ojos de Dios, porque un judío no debía de tocar nada muerto. Así que la petición de Sansón, o la perdición de Sansón, hermano, sigue siendo lo que más golpea a la humanidad: la sexualidad. Sansón hizo todo esto por ir detrás de una mujer. Pero vamos al verso 6. Dice que se lanza sobre Sansón no el león, sino el Espíritu de Jehová. Y pensando un poco en este lanzamiento, este verbo hebreo traducido es: descendió con poder. Descendió con poder el Espíritu de Dios sobre Sansón. El león se avalancha sobre él, se lanza sobre él, y antes que llegara, el Espíritu de Dios llegó primero a Sansón y lo cubrió con su poder. Que sí, que esto de que descendió con poder, cuando vamos al griego, al hebreo, podemos ver que lo que está hablando es que se lanzó y llegó primero que el león llegara. Se precipitó sobre Sansón. Y se usa también esto en la venida repentina del Espíritu sobre Sansón. Y lo podemos ver en el verso 19, en el capítulo 15, verso 14. Lo podemos ver también cómo vino el Espíritu de Dios sobre Saúl en 1 de Samuel, capítulo 10, verso 6, verso 10, capítulo 11, verso 6. También el Espíritu de Dios vino sobre David, capítulo 16, verso 13. Lo que quiero que vean, hermano, es que es imposible
conquistar, avanzar, si el Espíritu de Dios no está con nosotros. Es para que todos los días le digamos: Espíritu Santo de Dios, cubre mi vida. Porque cada vez que sales de tu hogar, hermano, vas a enfrentar un mundo lleno no solo de tentaciones, sino de retos y de trampas para hacerte caer. Con el poder divino, Sansón no solamente mata a la fiera, hermano. Para mí lo más interesante aquí no es que mató a la fiera, sino que la parte viva con sus propias manos. Mire, de 4 a 5 centímetros de espesor tiene la piel del león. Los que han estado un poco cerca o lo ven en los televisores muy buenos que hay aquí, que tienen mucha resolución, se pueden dar cuenta que es una piel bien gorda. ¿Cómo podría él partirlo como si fuera un cabrito cocido, ya cocinado, hacer así como si nada pasara? Es imposible, hermano. Es imposible sin una intervención divina. Te lo he dicho de mi manera para que entiendas que es imposible que todavía tú estés en el Señor si el Espíritu de Dios no te ha ayudado. Por eso hay que amarle, por eso hay que obedecerle, por eso hay que vivir como Dios manda, hermano, no de otra manera. Que sí que así hizo Sansón, lo hizo bajo la potencia del Espíritu de Dios. Las características de un león, hermano, es imposible lograrlo con las fuerzas humanas. Es imposible. Usted y yo necesitamos la potencia del Espíritu Santo para vencer a aquel que anda alrededor nuestro como un león, buscando a quien devorar. Así que por ahí también anda uno que algunos dicen: no es león, es como un león, pero anda como un león, buscando a quien devorar. No es un león, pero tiene armas más letales que la de un león, porque conoce nuestras debilidades, las conoce. No digo Jesús acerca del espíritu inmundo que se va y regresa. Todos nosotros, cuando no teníamos a Dios, teníamos o practicamos algún tipo de pecado. Pero cuando Cristo vino, echó fuera ese demonio que nos esclavizaba. Pero ese demonio de vez en cuando viene y nos da vueltecita para ver si estamos llenos de Dios o no estamos llenos de Dios. Para ver si estamos buscando a Dios o no estamos buscando. Y cuando es que estamos flojitos, cuando es que no venimos al culto y que cambiamos el servicio por cualquier basura, entonces va y busca 7 demonios peores que él, y él 8, y entran en ti, y tu segundo estado viene a ser peor que el primero. Vale la pena estar a cuentas con Dios y que su Espíritu Santo esté vivo en nosotros y que nosotros podamos continuar. Así nada nos podrá hacer frente, no con nuestras habilidades, sino con su potencia. Usted y yo necesitamos, hermanos, la potencia del Espíritu Santo para vencer a aquel que anda alrededor nuestro como un león buscando a quien devorar. No es por habilidad, no es por fuerza, no es por experiencia, y mucho menos con espada, dice el Señor, sino con mi espíritu. Con mi espíritu. Y ese es, hermano, el que el Señor le ha dado a su iglesia. La matanza del león es un milagro raro. Los teólogos estudian y es un milagro raro, debido a que los milagros del Antiguo Testamento normalmente tienen el propósito, hermano, de salvar a Israel y demostrar que Jehová es el Dios verdadero. Pero aquí, si esto es una cosa muy personal, ¿me explico? Esto no trascendió porque se dijo, pero todas las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento era para mostrar, hermano, para salvar a Israel. ¿Esto de qué salvaba a Israel? Es matar a un león. Y para mostrar, hermano, a todo el mundo que Jehová era el único y verdadero Dios. Por eso le digo que es un episodio raro. Este milagro, en cambio, parece ser del tipo que se halla en las leyendas. Sin embargo, protege al libertador escogido por Jehová. Le muestra que solamente se puede derrotar al enemigo más fuerte con las fuerzas que vienen de Dios. Y Dios lo dejó aquí, Dios dejó esta historia aquí para demostrarnos a nosotros, hermanos, que solo podemos vencer con las fuerzas que vienen de Dios. No podemos vencer de otra manera. Al hombre carnal siempre le parecerá que eso es un milagro, como una leyenda. Pero nosotros, los de Dios, sabemos que Él obra milagros a favor de los que ha llamado. Obra milagros a favor de su pueblo. Él obra como quiere. Dios obra como quiere. Los apóstoles eran unos cobardes antes que viniera el Espíritu Santo. Pero una vez venido, fueron hombres, fueron otros. Hallaron valor, fortalecieron su carácter, ganaron confianza y se fue el temor. Recuerdo a Pedro, antes que fuera lleno del Espíritu Santo, negó a Jesús 3 veces. Pero cuando fue lleno del Espíritu de Dios y la potencia de Dios vino sobre él,
y lo fueron a crucificar, digo, no me crucifiquen como mi maestro. Recoge la historia. No me crucifiquen, crucifíquenme con la cabeza hacia abajo. No soy digno de morir como mi maestro. Aquel cobarde, cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, se transformó en un hombre de mucho valor. Morir hacia abajo es una muerte bien difícil, porque si usted está un ratico con la cabeza aquí abajo, se ve como tiene presión. Y decimos nosotros, los que no saben mucho de ciencia, que la sangre como que se va para la cabeza y empieza a faltar el oxígeno. Él pidió que fuera crucificado a la inversa de su maestro, porque no era digno de morir como su maestro. Hace poco vi en Facebook un pastor bautista, lo agarró una secta diabólica que se llama los ISIS, ¿conocen? Lo agarraron, pastor, y lo tenían ahí en una foto para ahorcarlo. ¿Y usted sabe cómo está el pastor? Cualquiera que no está lleno de Dios estuviera llorando. Soy un padre, tengo hijos pequeños, necesito. El pastor tenía su soga, estaba en un taburetico, una sillita que pronto ya le iban a tumbar, y él estaba sonriendo, y como tenía las manos amarradas detrás, con las manos le salían y saludaba a la gente. Tal vez tú y yo, morir no importa por Cristo. Pero cuando vemos a nuestros nenes que están pequeños y que ¿quién va a quedar con ellos? Entonces pensamos un poco más. Termino haciéndole una anécdota de Cuba casi antes de salir para acá. Espero que no estén grabando. Y si no, lo dejan muy cerrado porque estoy mencionando cosas. Antes de salir para acá, fueron a derrumbar una iglesia que no les convenía al gobierno que estuviera en ese lugar, y fueron a derrumbarla. Y el pastor se metió dentro de la iglesia con su esposa y sus 2 niñas pequeñas. Aquello parecía un show, todo el pueblo.